¿Qué tal, apreciados amigos? Buenas noches. Saludos para todos. Ya estamos por acá conectados. Estaba tratando de contactar a la fuente para la entrevista que nos iban a dar para hoy, pero creo que no se va a hacer. Sí suena el teléfono, pero no contestan. Por ahí yo creo mañana, entonces vamos a hablar de otra cosa. Les tenemos por ahí pendientes las preguntas, ¿verdad? Habíamos comentado que si no había nada, íbamos a soltarnos las preguntas que estaban pendientes. Le doy lectura a las preguntas. Primero, como siempre, saludando a los que ya estaban conectados antes que comience la transmisión. Ojo de Vidrio, saludos, dice, buenas tardes, comandante, saludos cordiales y bendiciones, aquí estamos, gracias, Ojo. Mario González, hola, comandante, saludos, aquí al pendiente de la transmisión, me perdí el en vivo en la mañana, pero aquí estamos como pata de soldado, bien firmes, muchas gracias también. Señor, ahorita lo bajo, dice Jorge Astillero. Héctor Acosta, saludos de Morelia, saludos a la gente bonita de allá de Morelia, Manuel Moreno, Ánimo Sargi, AKR, saludos, Insurgente Alfa, saludos a los presentes, gracias a todos. Por acá la abuelita del tocayo ya está conectada, saludos señora preciosa, igualmente para Gina y el tocayito, saludos también por ahí para el nietecito de la señora Isabel Tejeda, también la señora Isabel Tejeda, como siempre, gracias por estar conectada. Lupita Ramírez dice, no me pierdo sus videos. Gracias, Lupita. Alicia Ramos, también una seguidora de hace mucho tiempo. Saludos, señora Alicia Ramos. Mario Pinedo, saludos también para ti. Igualmente para todos y cada uno de los que... Joé de la Luz, saludos también, Joé de la Luz. Ok, vámonos con la información. Primero que nada, espérenme, casi siguen llegando mensajes. Miren, esto es de la clase de cosas que les digo que les voy a comentar sobre esto para que sepan más o menos cómo está el asunto, ¿no? Con la Unidad de Inteligencia Ciudadana. Hay una persona que nos mandó la información de su familiar para ver en qué le podíamos ayudar. Bueno, le hemos comentado sobre la información que nosotros hemos conseguido. De esto ya les hemos dicho muchas veces. Miren, a veces las personas me preguntan que si qué he investigado yo por mi parte. Y lamentablemente lo que nosotros investigamos por nuestra cuenta, a veces a las personas no les gusta. Pero es que de alguna manera, probablemente las personas no son honestas conmigo. Probablemente hay personas que no son honestas con nosotros. O probablemente la persona que me pasó la información se equivocó. Pero así se trabaja esto. Entonces, primero que nada, las personas que quieran ayuda de la Unidad de Inteligencia Ciudadana deben de estar abiertas a la información como sea que nos llegue. Una cosa que deben de tomar en cuenta es lo siguiente. Señores que tienen familiares desaparecidos de cualquier grupo que se los haya llevado, yo no soy su enemigo. Yo no soy la persona con la que ustedes van a pelear. Y si en sus comentarios de ustedes que me mandan por inbox, yo noto como que ustedes se comportan de alguna manera agresivos conmigo, yo inmediatamente abandono el caso y los dejo a su suerte. Les voy a decir por qué. Problemas ya tenemos muchos. Enemigos tenemos de sobra. ¿Sí? Todos los días recibo amenazas, todos los días me mandan mensajes de que ya saben dónde estoy, que ya no paso de esta semana y tonterías de ese tamaño. Pero miren, para toda esa gente que me anda buscando y que me dice que me traen ganas acá en Estados Unidos, les voy a decir una cosa. Compré una pomada
para untarme en el garrote cada vez que me amenazan, porque es seguro, cada vez que me mandan una amenaza es seguro que me van a terminar pelando la riata. Entonces, me compré una pomada y cada que me amenazan me unto para recuperarme más rápido de las peladas de riata que me están dando. Entonces, esta gente que nos pide ayuda probablemente no saben el nivel de estrés, el nivel de carga que tenemos nosotros con tanta información, teniendo que buscar la seguridad de mis informantes. Hay mucha gente que nada más le interesan los resultados. Hay muchos pendejos que vienen nada más a robarse la nota, como los robanotas, y nada más les interesa saber la información, pero les vale madre cómo la conseguimos, no les interesa la seguridad de quien nos la mandó, no les interesa saber cómo le hicimos para conseguirla, y eso es lo que cuenta de nosotros. Es decir, somos una unidad de inteligencia que sirve como fuente para muchos medios, y desafortunadamente los que estamos al frente somos los que corremos peligro y somos los que debemos de ver de qué manera nos vamos a mantener con vida para seguir siendo útiles. Las familias que tienen una persona desaparecida, yo entiendo que están pasando por un momento difícil, pero les repito, yo no soy su enemigo ni tampoco tengo una bolsita de gente para estarla sacando y estársela entregando a cada persona de cada desaparecido. No tengo una caja de desaparecidos para estárselos devolviendo cada que me los pidan. Yo no sé qué parte no entienden de que buscar un desaparecido es un trabajo muy pesado, que a nosotros se nos facilita de alguna manera, pero porque tenemos un equipo ya de hace mucho tiempo. Tenemos un equipo que no lo conseguimos ayer, tenemos una fuente de información y una base de datos que no la hicimos de la noche a la mañana. Hemos trabajado en esta información. Hay compañeros que han perdido la vida para crear todo esto que ahora somos. No somos un canal más de pendejos nada más hablando tonterías o robándose las noticias de otro lado. Tenemos una misión, tenemos un objetivo y más que nada, tenemos un compromiso solamente con la gente que sí tiene gente desaparecida y que quieren que les ayudemos. Por acá la señora Yasmín Barajas nos mandó información hace tiempo, que si le podíamos ayudar, que si no sé qué. Le comenté que de alguna manera, miren, está buscando a una persona que se perdió por el lado de Nueva Italia. Esa persona que se perdió por el lado de Nueva Italia, la primera información que nosotros conseguimos era, pues, que se lo habían llevado por X razón. Le seguimos moviendo nosotros, tratando de conseguir información diferente o información distinta a la que la primera fuente nos había mandado. Sin embargo, todo apuntaba a que, pues, al muchacho se lo hubieran llevado por alguna razón no buena. Permítanme. Nomás déjenle. Por alguna razón no buena. Cuando nosotros le mandamos la foto a las personas nos dicen, mira, ese chavo creo que trabajaba para fulano, ese chavo creo que se lo llevaron por esto, ese chavo pasó esto y lo otro. La muchacha me dice que sí, le puedo decir si está vivo o está muerto. Bueno, esa información no está en mis manos. Yo no le puedo decir si está vivo o no está porque esa es mi respuesta. Señores, yo no soy adivino y no le voy a decir a usted que está vivo nada más para que usted me siga o para tenerla de contacto, para que usted siga conmigo. Le voy a decir la verdad. No tenemos información de momento porque las personas que nos han mandado la información por esos lados, de momento no están allí. Yo no sé qué parte no entienden de que no tengo una persona para cada caso y que las personas que me apoyan con la información lo hacen de manera voluntaria. Y cuando es voluntario, no les puedes exigir mucho. Ni modo que yo le diga al muchacho, oye, regrésate otra vez a Nueva Italia a ver qué más escuchas. Oye, muévele a ese caso porque a la persona le urge tener la información. No, no funcionan así las cosas. Les hace falta un poco más de sensibilidad para manejar estos casos
Y a la gente le hace falta un poco más de comprensión y también empatía para poder entender cómo trabaja la unidad de inteligencia ciudadana. No somos sus enemigos. La señora me contestó, le dije, oiga, yo no soy adivino, le digo que estamos investigando, pero se va a poner en ese plan, pues definitivamente no les puedo ayudar. Porque si la gente va a estar insistiendo en que a huevos se los tengo que entregar vivos, oigan, pues no. A nadie le puedo garantizar que les voy a entregar vivos a sus familiares, que hago lo que esté en mis manos y que le muevo en realidad mucho más de lo que hace la fiscalía. A la gente que forma parte de nuestro equipo sabe que les hemos apoyado mucho más que el gobierno. Saben que hemos entregado mucho más información que la que pudieran haber conseguido por su cuenta o que la que pudieran haber conseguido con las autoridades y sin cobrarles un solo peso y evitando que se arriesguen dentro de lo posible. Para mí la prioridad es que las personas no se arriesguen a andar buscando donde yo sé que les puede ir mal. Yo necesito saber qué grupo se llevó a su familiar y si se lo llevó el grupo fulano, sutano, qué persona se lo llevó para saber a quién se los vamos a pedir. Pero no se los puedo pedir con todos los grupos. O sea, no crean que yo tengo un teléfono con todos los números de todos los jefes de plaza de Michoacán para decirle, a ver tú, Chompón, oye, Chompón, fíjate que la señora fulana me está pidiendo que ya le devuelvas a su hijo. ¿En cuántos días me lo puedes dar? Ah, ok, en 5 días sale. Señora, que en 5 días ya le sueltan a su hijo. No funciona así. Así no son las, ni con el Maguey, ni con el Delta, ni con el M2, ni con los Jaliscos, ni con ninguno de los que pudiéramos tener nosotros manera de hacerles llegar el mensaje. Tengo contacto directo para estarles hablando a la hora que ustedes quieran la información. Yo no sé qué les contaron de nuestro equipo, pero si a ustedes les dijeron que yo se los iba a devolver a sus familiares, les mintieron. Porque sus familiares no están en mis manos que regresen a sus casas. Depende de ellos, de los que los tienen. Depende de lo que hizo el muchacho. Depende a veces de cosas que ustedes a mí no me cuentan. Hay gente que no es honesta conmigo y que hasta después me vengo a enterar de que el vato se andaba mal, de que el vato hacía esto, de que el vato hacía lo otro. Pero casi siempre que investigamos un caso, créanme que damos con la raíz. Por lo menos le movemos hasta que sabemos exactamente por qué se llevaron a la persona. Por lo menos eso sí tenemos. Y miren, desafortunadamente hay mucha gente muy mala tratando de aprovecharse de estas situaciones, tratando de sacarles dinero a toda costa por familiares que ni siquiera les van a devolver. De eso se trata, de evitar que estas personas se pasen de lanza con ustedes, porque yo sí los conozco, pero yo no soy su enemigo. Si ustedes quieren pensar que yo soy culero, si ustedes quieren pensar que yo soy un vato, vale madre, piensen lo que ustedes quieran, pero ponerse a pelear conmigo no les va a devolver a sus seres queridos. ¿Sí? También para todos los pendejos que hacen canales para estarme tirando y para estar diciendo que yo soy mentiroso y que yo engaño a la gente y que la chingada. Miren, mi gente, toda esa gente tonta que hace mamadas en mi contra, yo les digo a ustedes, antes de creerles, primero métanse a investigar quiénes son y qué están haciendo para cambiar esta situación. Si son gente que también se la andan rifando, si son gente que también ayudan al pueblo, a quien sea, porque les van a decir que yo no nada más los puedo ayudar cuando a la gente se la llevan los contrarios y que cuando se lo llevan los Jaliscos, yo no los puedo ayudar. Señores, la gente que está conmigo sabe que tenemos casos de todos los grupos. También tengo casos de Jaliscos que han desaparecido personas, tengo casos de templarios, tengo casos de gente de otros estados, tenemos casos de todas las partes. Porque los desaparecidos, desafortunadamente, son los que menos culpa tienen de por qué se los llevaron.
Cuando los Jaliscos se llevan a una persona, por lo regular tratamos primero de moverle por el lado de por qué se lo pudieron haber llevado y si es posible negociar con ellos para que nos devuelvan a la persona o para que por lo menos nos entreguen el lugar donde los dejaron enterrados. Todo eso estamos haciendo para todos los pendejos que dicen que yo no me meto contra los Jaliscos y que a los Jaliscos no les exijo nada. Sí lo hacemos, pero lo hacemos afuera del escenario porque de alguna manera los lacras son los que van a querer aprovechar estos movimientos. Aquí la mayoría de la gente que viene a ver el canal también son gente de los Templarios, familia michoacana, de los Viagras, de los Reyes, de Tepeque, y gente que vive en Estados Unidos que trabaja también para ellos. Aquí están metidos en el canal y todo eso lo tomamos en cuenta. Cualquier información que yo dé de los Jaliscos sería como beneficiar a Carteles Unidos o a Pueblos Unidos y sería como hacerles un favor. Y ya les dije, a esa gente corriente, lacra, ni agua les voy a dar. Lo primero que salen con que andamos de ratas poniendo dedos, que andamos de sapos. Señores, que no le hagan a la mamada. Si quieren hablar de lo que son los sapos, de lo que son los dedos, o de que son los que andan poniendo gente, les puedo decir que dentro de Tepeque son los más sapos y dedos de toda la historia de Michoacán. Todos los carteles ponen dedo y andan de sapos para chingarse al bando contrario. Todos, hasta el más alto nivel. Ahí está el Chapo, con los Arellano, con los Damazos. Ahí está cómo se chingaron también, pues todo lo que era antes la Federación, Beltrán Leiva. Señores, hablar de sapos y dedos ni les queda a los delincuentes, cuando en realidad poner dedos y ponerse cola entre ellos es lo más natural. Es parte de las organizaciones delictivas andar entregando a los socios cuando les estorban o cuando ya no los quieren dentro del grupo, dentro del cartel. Lo que hizo el abuelo con la gente de Mencho cuando rompieron relaciones por el robo del cargamento, el abuelo mandó personas a Estados Unidos a que sapearan y entregaran información contra la gente de Jalisco que ellos mismos trabajaban antes. Por eso, de alguna manera, las organizaciones se han vuelto más hurañas. Pero es una corrientada eso que pasa en Michoacán, de que se anduvieron matando entre los Viagras contra los Templarios, contra la gente del abuelo cuando eran autodefensas pagados por Mencho, y ahora andan juntos. Se los vuelvo a repetir. Aguas, gente que está haciendo negocios con los Pueblos Unidos o con los Carteles Unidos. Aguas y tengan mucho cuidado. Les voy a decir por qué. Porque si ustedes están moviendo cargamento junto con ellos en sociedad y que porque ahorita son compas, como ayer que hubo fiesta en Los Reyes, estaba el Ratón, estaban los socios de Tamaulipas, estaban también unos socios que dicen que llegaron de Chiapas, allí tomando y pisteando. Se ponen a hablar de las rutas, de las líneas, de los socios, y en cuestión de días les andan poniendo el dedo para quedarse con esas rutas y esas líneas. Si no, ¿cómo creen ustedes que los Viagras, que el Voto y que el abuelo Farías con la gente de Tepeque se hicieron de clientes en Estados Unidos? Toda la clientela que le quitaron a Mencho poniéndole dedo a los proveedores, los que surtían en Arkansas, los que surtían en Oklahoma, los que surtían en Chicago, los que surtían en Washington. A todos les tronaron las bodegas. ¿Quién les puso dedo? Pues solamente los que hacían negocios con ellos, los que sabían dónde operaban las tiendas. Lo demás de pasar la información o de mover la información con las agencias, eso se llama denuncia. La denuncia ciudadana es un valor que tenemos todos los ciudadanos en los Estados Unidos y en México. Todos los ciudadanos estamos obligados a denunciar cuando sabemos que algo anda mal o que algo está fuera de la ley. Si tú sabes dónde está una persona que le quitó la vida a otra, si tú sabes dónde está un cabrón que
que mata mujeres y tú sabes dónde está un güey que mueve mercancía y se pasa de lanza con el pueblo. Todos tenemos la obligación de entregar esa información al gobierno. Ese es un deber ciudadano. Es denuncia ciudadana. Si no estás metido con nadie, si no estás metido en ninguna organización, lo más natural que puedes hacer es entregar todos esos delincuentes. Pero, ojo con este dato. Si tú formas parte de la mafia, si formas parte de un cartel, si formas parte de la delincuencia y entregas a tus mismos socios, con el que trabajabas antes, con el que movías jale juntos, que un compa te invita a mover jale con él en un tráiler, te dice, pues yo estoy pasándolo por tal línea. Si quieres te echo la mano y te paso unos kilillos también tuyos, ¿sale? Pero al rato, como tú ves que la línea está buena, pues te lo quiere chingar, lo mandas solo, le pones dedo y te quedas con esa línea. Todavía no está el vato encerrado, apenas tienen al vato declarando, cuando la gente del abuelo, del voto, de los Viagras, ya están hablándole al cliente diciéndole, no, pues si quieres se los voy a dejar más baratos, acabo aquel vato ya no le va a surtir, lo acaban de tronar, lo acaban de agarrar, y así es como hacen sus negocios. Eso es parte de lo que les encabrona a toda esa bola de gente corriente de Michoacán, porque es verdad, y ustedes que han andado también en el negocio, y ustedes que ya se retiraron por alguna razón, saben que lo más peligroso son los mismos socios o los mismos güeyes envidiosos que porque ven que te va bien, porque ven que tienes unas buenas líneas, porque ven que vas progresando, de volada te quieren tumbar los clientes, te quieren tumbar el proveedor, te quieren tumbar la bodega, te quieren tumbar la ruta, te quieren tumbar hasta los contactos que tienes en el gobierno para también ellos estar palanca. ¿A qué voy con esto? Esta alianza de Pueblos Unidos están compartiendo contactos en el gobierno, están compartiendo las rutas, ahorita andan muy contentos, según ellos, coronando juntos. Al rato ese va a ser el motivo del pleito. Si no acaban con el Mencho pronto y con los Jaliscos pronto, yo creo que antes de que termine el año, se van a comenzar a poner dedo entre ellos mismos allí en Pueblos Unidos. Los Viagras a la familia michoacana a los templarios al abuelo, el abuelo a los Viagras, y ahí se van a trenzar entre ellos. ¿Ustedes creen que no han movido información con el gobierno americano de dónde está el Tucán, de dónde está el Seco, de dónde está el voto? Sí la han movido, nada más que de momento, pues no hay cooperación con el gobierno mexicano para que vayan por esos güeyes. Pero ya el gordo, ya el metro con el ratón hace tiempo que se habían estado peleando. Ahorita son novios, pero toda la información que ellos sepan de uno y de otro, al ratito me la van a mandar. ¿Qué es lo que quería el Camerún? ¿Por qué me contacta el Camerún diciéndome que me iba a echar la mano? O sea, huevo, que quería pasarme la información de alguno de sus socios. ¿Cuál es el problema? Bueno, digamos que nosotros servimos como enlace para mover la información que ellos mandan, pero ellos son los sapos, ellos son los dedos, los traidores, ellos son los corrientes. ¿Yo qué? Pues si a mí me dicen, te quieres chingar al voto, te lo voy a poner, pues pónmelo, pero yo no soy el sapo. El sapo es el güey que me pasó la información del voto, si era un socio de él o si él de la misma gente de su grupo. Me mandan información de Tepeque. Cuando quieras te pongo a fulano, te pongo a sutano. Porque son sapos, el sapo no soy yo, el dedo no soy yo. Entonces, la gente que nos apoya mandándonos las personas para sus casas, la gente que nos ayuda mandándonos a las personas para ver si las conocemos, para dejarlos en libertad, de alguna manera lo hacen por esa razón, porque no quieren que nos metamos con ellos, porque no quieren que les carguemos carreta, o porque quieren estar bajo la sombra del árbol que representa la unidad de inteligencia ciudadana.
Somos una chingonería, aunque tenga yo que decirlo. De verdad, somos algo importante para ellos. Somos la base, de alguna manera, de lo que los puede tronar o los únicos a lo que ellos les tienen miedo. Por ahí me dice un pendejo hace rato que estaba transmitiendo en el restaurante. Ya te tenemos ubicado. Ya vamos a ir por ti. Bueno, yo lo que hago es saco la pomada, me la unto en el tronco, me unto la pomada en el tronco porque ya sé que me espera otra pelada de riata. Sí, ya nomás me relajo, me unto la pomada en el tronco y miren, porque yo sé que va a ser otra pelada de riata segura que me la van a dar. ¿Sale? Entonces, para que sepan toda esta bola de culos unidos, de Tepeque, los Reyes, los Viagras, el Voto y todos esos güeyes, pues que miedo no hay. Y billetes no me sobran, pero miedo no hay. Y pomada, eso sí tengo para seguirme untando en el tronco cada vez que me quieran seguir pelando la riata. Algún día se me va a acabar la suerte, pues, ¿qué quieren que les diga, verdad? Pero pues, yo creo que ya nos hemos llevado también muchos por delante. Así es de que a la hora que quieran, muñecas, ¿vale? Dice, ¿en qué plan? Dice la señora esta que me pide ayuda para su familiar. ¿En qué plan le estoy preguntando? ¿En qué momento le estoy faltando el respeto para que me diga eso? Le dije, ok, olvídelo. ¿Sí? Con ese tono no vamos a llegar a ningún lado. Dice, gracias, si ya no me quiere ayudar, se lo agradezco, lo que haya hecho por mi hermano. No hicimos nada por nadie hasta que no los devuelva yo a sus casas. A mí no me agradezca nada hasta que su familiar no llegue en su casa y desafortunadamente cuando ya llega su familiar a su casa es cuando menos me contactan, es cuando menos me agradecen. ¿Sí? Es cuando menos nos buscan, ya cuando ya tiene el familiar, se acabó el problema y chingue su madre el sale, para que sepa. Dice Camilo Morales Rosales, ¿de qué se va a tratar el tema? Estábamos con las preguntas, vamos a leer las preguntas que teníamos pendientes. Fíjate que queríamos hacer una llamada con una persona que nos iba a dar una entrevista el día de hoy, una persona importante de la delincuencia en Michoacán, que quería hablar en vivo, pero no entra la llamada. Déjenle calo por última ocasión. Déjenle calo por última vez. A ver. Ahí parece que ya miró el mensaje, pero no contestan. Bueno, vámonos con las preguntas. Ahí por acá que se cayó en el YouTube. A ver, comenten en YouTube si se mira. Comenten en YouTube si se mira. Sí, se mira. Sí, acá me está marcando todavía normal. La otra vez se cayó, pero ahorita no. Ok, vámonos a las preguntas que teníamos pendientes. Vamos a las preguntas que íbamos a comentar. ¿Sale? A ver, las preguntas, ¿dónde están las preguntas? Vámonos por acá, la gente, nos habéis preguntado. Dice, esa ya la habíamos contestado. Saludos, Argy, desde Puebla, nos dice Luis Ramírez. ¿Cuál ha sido tu punto de vista del mejor presidente de México? Pues no creo que haya habido buenos presidentes ni malos presidentes. Ha habido presidentes del país que han trabajado en lo que les ha favorecido, han trabajado nada más para su beneficio y pues no creo que se pueda calificar presidentes buenos o malos. Eso cada quien. La oposición dirá que fueron buenos, la oposición dirá que fueron malos, perdón. Los del poder dirán que fueron buenos, pero
Hay unos que han hecho más cosas que otros, pero en realidad no habría una buena calificación. Pudiéramos decir que Salinas de Gortari hizo un chingamadral más que el Peje. A estas alturas, créanme que Salinas de Gortari, cabrón, hizo muchísimo más que el Peje. Ok, que ahorita, al parecer, ahorita van a ver si ya contestaron. Ahorita van a ver si llegan a tal la persona que va a hacer la llamada. Ok, entonces por acá dice José López, ¿cuál es la situación actual de Aguililla? La situación de Aguililla continúa siendo la misma. Ahí están los Jaliscos en los alrededores, también en el Aguaje y Cualcomán, y mientras el gobierno no se meta con ellos, pues de alguna manera creo que no va a haber problema. Pero si el gobierno se mete con ellos, sabemos que va a ser para recuperar el pueblo para los Viagras. Miren, que el gobierno le caiga a los Jaliscos para quitarle los pueblos que ya tienen ahorita controlados los Jaliscos, no va a ser bueno para la gente. Claro que va a ser nada más para que regresen los Viagras, para que regresen los Templarios, para que regrese el abuelo a seguir haciendo mamadas. Para la gente que ya se le olvidó o que no ha visto los videos de aquellos tiempos, todos los días la gente se quejaba que se metían a las casas, que se robaban las cosas, que se pasaban de lanza con la gente, que les faltaban el respeto. En Aguililla, cuando estaban los pantanos y el Chirro Revueltas, créanme que hasta las esposas de los tecatos de los Viagras se sentían ya poderosas y andaban amenazando a la vecina, a la de la tanda, al cobrador de Electra, al señor de la tienda que no les quería fiar, al repartidor del gas que no les quería conectar el cilindro y dejárselo nuevecito. Todas esas cosas pasaban en Aguililla cuando estaban los Viagras. Las mismas esposas de los Viagras se pasaban de chorizo. Por lo menos creo que ahorita, pues, los Jaliscos no se han metido con la gente de Aguililla, ni con la gente del Aguaje, ni con la gente de Cualcomán. Claro que como en todos los pueblos donde hay un grupo que tiene control, pues son celosos de la gente que entra y pues no a cualquiera le permiten andar tranquilo en el pueblo, porque también ellos saben que se les van a meter los tepeques, que el gobierno va a mandar gente infiltrada, que se van a regresar los Viagras, todo eso que ustedes saben que sucede en Michoacán. ¿Sale? Entonces, espero que haya quedado resuelta esa pregunta. Dice Rosendo Rodríguez, hola, te veo desde hace tiempo, solo que nunca comento. Una pregunta y gracias de antemano. ¿Se puede viajar por autopista de Uruapan a Paxingán en un carro familiar rentado? Creo que esa ya la habíamos contestado, ¿no? Que le había dicho al Vale, no la hicieron en vivo. Ok, déjate, la vuelvo a contestar. Tú puedes viajar a donde tú quieras, tú puedes transitar a donde se te pegue tu regalada gana. Nada más ten presente de que en Michoacán, en las carreteras, anda libre la delincuencia y andan libre los sicarios de los Viagras, Templarios y familia michoacana. Entonces es muy posible que te paren, como al muchacho este taxista, que te paren para quitarte el carro, hasta se chinguen a tus hijas, y si te va bien, ¿verdad? Pero donde te vaya más mal, hasta a ti mismo te pueden también empinar y dejártela caer, porque eso es lo que está pasando allá por aquellos rumbos. Pero cada quien es libre de ir a donde se le pegue su regalada gana, porque ahora sí, como dicen por ahí, es muy tu culo y tú sabrás a quién se lo regalas o a quién se lo das. Si quieres ir a Michoacán a calarle, pues bueno, esa ya es decisión tuya. ¿Vale? Dice por acá el hola, Mr. Sargi, saludos desde Seattle, Washington. Saludos para ti, no era ninguna pregunta. Dice Roy G. Comandante Sargi, que Dios lo proteja siempre. Oye, ¿no has pensado en hacer un equipo de militares generales que te apoyen a hacer una limpia como cuando estaban entrando los Zetas en Nuevo León? Recuerdo que había un general que decía que el criminal que agarraba lo desaparecían los jueces, lo liberaban al otro día. Ya tuvimos, Roy G. Estamos trabajando de una manera más o menos parecida, pero no te puedo decir cómo estamos trabajando, así es de que, pero más o menos así como tú dices, estamos trabajando. Sí tengo gente que me apoya en el gobierno, tengo gente también que me apoya dentro de las autoridades, tenemos por ahí algunos contactos, pues si no, no funcionaría todo esto. Si no tuviera tanta gente atrás de mí, trabajando, apoyando, aportando, informando, a lo mejor no tendríamos nosotros
este nivel de material que tenemos, ¿sale? Sí, dice por acá Jorge Astillero, ¿cuánto dinero cree que tienen los Exóticos Unidos y de cuánto de ese dinero es la gente y quién de los exóticos es el más jodido? Ah, chingados, son muchas preguntas. A ver, Jorge Astillero, ¿cuánto dinero creo que tienen los Exóticos Unidos? Pues tienen muchísimo dinero, no te pudiera decir exactamente la cantidad, pero sí mueven bastante dinero. ¿Cuánto dinero es de la gente? Pues mira, yo creo que eso de la cuota que cobran o de eso que le cobran a la gente para pagar es más bien para darle a los tecatos. Ahí les va. La mayoría de la gente que mueve jale, por ejemplo, como el yogur, pues el yogur mueve su jale para él. Si el yogur pega un jale, pues es dinero para él, no es para repartírselo con su gente. Entonces, por ejemplo, los Viagras, el abuelo, ya no quieren pagarle a su gente. Por eso le piden dinero al pueblo para pagarle a los tecatos que traen. Entonces, el dinero que traen los tecatos es el dinero del pueblo. ¿Sí? Es para pagarle a los tecatos el dinero que le piden al pueblo. Del dinero que mueven del jale, ese dinero, pues yo tengo entendido que es para sus viejas, para operarlas, para ponerle chichis, ponerles nalgas, para el Sancho, porque la mayoría de estos güeyes que son jefecillos allá en Michoacán, a la mayoría de esos güeyes, las mujeres les ponen los cuernos. Por ahí lo dijo un compa de por allá de Cualcomán que dice que a él le consta. ¿Sale? Sí, para comprarse pelucas y consoladores, dice por acá Miguelito de Jesús. Sí, tiene razón en eso. Dice por acá, ¿cree usted que el país... Ah, ya lo habíamos contestado. Saludos, Allí desde Puebla, bendiciones. También eso ya lo contestamos. Es que contestamos uno la vez pasada y ahorita estamos nada más con las que faltaron. Dice Arturo García López, ¿qué tal, comandante? Mi duda es, ¿por qué si los Pueblos Unidos tienen comprado al gobierno, soldados, fiscalía, por qué las 4 letras no hacen lo mismo? Saludos a todo el team de inteligencia. Yo creo que tendría que explicarte más bien cómo está funcionando la corrupción en Michoacán. Ahí te va. Los carteles unidos, los Pueblos Unidos, le dan dinero a la fiscalía, a los policías, a los mandos militares, pero les dan dinero extra. En realidad, el que hizo el trato es el gobernador y el presidente de la República es el que negocia con ellos. Hay un compromiso del presidente de la República con los grupos delictivos de no tocarlos. Entonces, por ejemplo, el de la fiscalía o los mandos militares que andan en esos pueblos donde hay orden de no tocarlos, pues no los tocan y a la vez pues aprovechan para agarrar un dinero extra. Es decir, el dinero que agarran los militares, los de la fiscalía, los de la policía michoacana, es extra, porque el compromiso ya lo hizo el presidente y el gobernador. Ese compromiso ya está. Haz de cuenta como que tú trabajas en Walmart y te pagan por no hacer nada. Digo, te pagan por... Espérame. Que tú trabajas en Walmart y cuando llegas a Walmart te dicen, a ver, güey, aquí el asunto está así. Vete a la bodega a hacerte pendejo y nada más. Entonces, pues, tienes la orden de no hacer nada. ¿Ok? Bueno, si ya estando en la bodega, otro vato, por ejemplo, el de la ropa o el que surte las abritas, te dice, ¿sabes qué, güey? Te voy a dejar 20 cajas, pero voy a apuntar 30 y te voy a pasar un billete porque me dejes chingarme las 10 cajas. Pues dices tú, bueno, pues la chamba aquí es no hacer nada y aparte puedo hacer esta transita extra, pues te la avientas. Al cabo no te van a castigar, al cabo el gerente ya sabe que estás robando. Pues bueno, llega el de la ropa también, te dice, te dejo 5 cajas de ropa, te voy a apuntar que metimos 20, me voy a chingar 15 cajas, te voy a pasar tu billete para que pongas que fueron 20 cajas. Está bien, al cabo tienes permiso de robar, tienes permiso de no hacer nada, pues lo avientas por tu cuenta. ¿Me explico? No sé si se entiende lo que les quiero dar, lo que les quiero explicar, pero hagan de cuenta que los militares, los soldados, los policías agarran dinero para la coca, porque al final de cuentas la orden es no tocar a los Viagras, hacerse tontos con la gente armada
pues qué más da y agarrar un billete de sobra. En la fiscalía, la orden es no investigar ningún caso, no meterse con ningún jefe de plaza, no meterse en problemas con los que mandan en el pueblo. Pues bueno, a la fiscalía le llega una señora con una denuncia de que un grupo levantó a su hijo, pues dice la fiscalía, al cabo que si levantamos la denuncia no va a pasar nada, pues deja agarra un billete extra y le dice a la señora, le vamos a investigar el caso, pero le va a costar 15,000 pesos para localizar el número y para mover algunos documentos. Pues la señora le paga los 15,000 pesos, pero el de la fiscalía pues no hace nada. Al cabo de todos modos da lo mismo si investigan o no investigan. ¿Les queda clara la información? A ver, díganme si se entiende lo que les estoy diciendo. Saludos, Ramón Río Sánchez. ¿Se entiende lo que les dije? Es para que entiendan cómo funciona esto. O sea, no es de que el gobierno esté involucrado, ¿sí? Es de que el gobierno tiene orden de no tocarlos y a la vez pues agarran un billete extra. ¿Sale? Dice por acá. Dice Daniel Félix. Buenas noches, comandante Sargi. Saludos desde El Salvador. Mi pregunta es, ¿cuántos minis grupos hay en Michoacán? Son, a ver, cuéntenlos. Son la gente de la Fresa Templarios, ¿sí? Templarios del Fresa de Morelia, de Alberto Espinosa Barrón. Son los ex Jaliscos o Jaliscos renegados de Tepeque, del abuelo Farías. El mismo abuelo Farías manda a Huicho y Poncho la Quiringua y manda al Teto y al Toro de la Costa. ¿Sale? El mismo abuelo Farías es el patrón de Huicho y de Poncho la Quiringua y del Teto y el Toro de la Costa. Ese es el mismo grupo. O el cartel de Tepalcatepec. Vamos a ponerle. Son la gente del Metro y la gente del Ratón también trabajan para Alberto Espinosa Barrón la Fresa, templarios. Entonces son templarios, Jalisco renegados, la familia michoacana de los Correa son la misma gente que opera también en Guerrero con la gente del Pez y la Fresa de Guerrero. Entonces son templarios, familia michoacana, Jalisco renegados. Los Viagras, el Voto, los Viagras, el Voto, los de Acahuato y los del Ratón son el mismo grupo, con los de Aguililla, con los que estaban en los Revueltas. Los Revueltas, el Voto, los Viagras, los Sierra Santana, los de Parácuaro, los de Acahuato son el mismo grupo. Entonces serían los Viagras, templarios, familia michoacana y renegados de Jalisco, ahora llamados Cartel de Tepeque. Pues son 4 nada más. 4 nada más. Grupos, 4. ¿Sí? Ahora, células delictivas, pues serían como unas 1,000, porque cada cabrón trae su grupo, cada cabrón anda por su pueblo paseándose tranquilos y dicen que son independientes. Sería el grupo de la Venada, sería el grupo del Chompón, sería el grupo del Ratón, sería el grupo del Metro, el grupo de Acahuato, el grupo de los de Nazario, los Locos del Cerro, el grupo de Diario de Rosales, el grupo de Pueblos Unidos es lo mismo. A ver, para que no se hagan bolas, Pueblos Unidos es la alianza de carteles que anteriormente se llamaban Carteles Unidos. Ahora se están presentando como Pueblos Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque Pueblos Unidos sí pueden ser recibidos por el gobernador, pueden ser recibidos por la fiscalía, porque supuestamente se reúnen con ellos para planear qué cosas van a hacer y cómo van a defender al pueblo. Pero Pueblos Unidos, Carteles Unidos es la misma, nomás que se acaban de cambiar de nombre. ¿Sí? Se acaban de cobijar todos bajo Pueblos Unidos. Pueblos Unidos son templarios, familia michoacana, Jalisco de Tepeque, templarios, familia michoacana, Jalisco de Tepeque y Viagra. Son los mismos. Dice Benito Juárez, los templarios de Rigo, Díaz, el Gallito y los Revueltas, esos vienen siendo, no, los Revueltas son del Voto y de los Viagras. Y los templarios de Gallito y Rigo Soto son de la gente de Nazario, de los Locos del Cerro, ya los habíamos mencionado.
son de los locos del cerro. Dice Benito Juárez, los templarios del Tena son muy aparte de No Comando. No. Los templarios de Tena vienen siendo los mismos de los locos del cerro. El Tena, los locos del cerro, los herederos de Nazario son los mismos todos esos. Sí, son locos del cerro o los locos de Nazario, los herederos de Nazario o los templarios originales, pero hay dos templarios, para que no se confundan. Los templarios de Quique Plancarte, que son los que comanda Alberto Espinosa Barrón, la Fresa del de Morelia. El Fresa sería el patrón del Ratón, sería el patrón del Metro, sería el patrón de los diarios de Rosales y de toda esa gente. ¿Sí? El Fresa del de Morelia. Esos templarios. Y luego siguen los templarios de los locos del cerro, que son otros templarios del Tena. El Tucán está con los templarios de Tena, con los templarios de los locos del cerro, los locos de Nazario, los otros templarios. ¿Sale? Los templarios vieja escuela. Ah, ya me acordé. Perdón. Para que no se confundan, serían templarios y los del Tena, de Nazario, del Tucán, se hacen llamar Guardia Michoacana. La Guardia Michoacana, los templarios, son los mismos, pero son dos bandos individuales. ¿Sale? Pero son Guardia Michoacana, ex templarios o los templarios de Nazario. Miren, recuerden que cuando las autodefensas, bueno, no recuerden porque creo que no se los había dicho eso, ¿ok? Durante las autodefensas se dividieron en tres grupos templarios. Un grupo templario lo comandaba Quique Plancarte, con la gente de Nueva Italia, con la gente de Siquirán. Un grupo de templarios lo comandaba Quique Plancarte, con la gente de Nueva Italia, gente de Siquirán, gente de Churumuco, hasta Morelia. Un grupo templario. El otro grupo templario era el de la Tuta. El de la Tuta trabajaba el Cenizo, trabajaba Chuy Playas, trabajaba el Tena, trabajaba el Chicano, trabajaban los de Tepeque. Hasta la Tuta, hasta acá, hasta Tepeque. Era el otro grupo de templarios. Pero también los de Tepeque trabajaban para Quique Plancarte. Para el mismo grupo 1 trabajaban también los del grupo 2. Y el grupo 3, que eran los de Nazario Moreno, los que viven acá para el lado de Holanda, Guanajuatillo, la presa del Rosario, que esa gente era la que, contra la que estaban peleando los autodefensas, el grupo al que pertenecían los Viagras, ¿sale? Eran 3 grupos de templarios. Cuando cae el grupo de la Tuta, se quedan nada más 2 grupos, que se decía que el Gallito iba a pelear contra la Tuta. ¿Se acuerdan? Ok. Son caballeros templarios Guardia Michoacana. Sí, son caballeros templarios Guardia Michoacana, pero los templarios de Quique Plancarte son unos y la Guardia Michoacana serían los que son de Gallito y herederos de Nazario. ¿Vale? Dice Maguito, es lo mismo, nomás que unos están más boqueteados. Unos tienen el boquete más grande, pero son los mismos. Algo así. Ok. Seguimos por acá con las preguntas en lo que llega a la línea para hacer la llamada. Si se puede, si no, pues ya hacemos la llamada para mañana. Sí, por acá. Dice, recompensa, $500,000 de pesos. Recompensa por el regreso de los 3, José, Ramiro y Paul, $500,000 de pesos. Ayúdanos a que regresen a casa. Si tienes alguna información que nos pueda ayudar, también será gratificada. No se responderá a estafas. Debes proporcionar pruebas, discreción garantizada. Comunícate con nosotros, ayúdanos a que regresen a casa. Bueno, por 3 desaparecidos del caso de Zamora, de los del caso de Zamora, por 3 desaparecidos de los del caso de Zamora, ofrecen $500,000 de pesos por la información. Mandan un número de WhatsApp, pero no les voy a dar el número de WhatsApp por la simple y sencilla razón de que yo creo que esa no es la medida para encontrar la solución. Lo que van a recibir son gente que se pase de lanza, les van a empezar a sacar dinero y al final de cuentas no les van a entregar nada. Pero yo respeto lo que las familias hagan. Si lo quieren publicar, pues publíquenlo. Yo no
no compagino con poner números telefónicos, porque desafortunadamente se te va a saturar la línea. Imagínate, si andan muriendo de hambre todos esos güeyes, ¿cuánta gente no crees que te van a llamar para decirte, para convencerte que los tienen? A pesar de que hay gente que dice, no, comandante, no nos vamos a dejar estafar, no, comandante, despreocúpese de eso, sabemos bien con quién vamos a hablar. Y al final de cuentas me terminan diciendo con que ya los fregaron, con que ya depositaron, con que ya no les ayudaron. Así es de que ya sabemos la historia, se los digo porque hemos pasado por eso bastantes veces. No somos nuevos en esto, pero respeto la decisión de cada quien de publicar números de WhatsApp. ¿Sale? Por ahí ofrecen $500,000 por el regreso de José, Ramiro y Paul de los desaparecidos de Zamora. Dice, el día de ayer José Andrade, Ramiro Ramsés y Paul González salieron rumbo a Zamora, Michoacán, hacia el aeropuerto de Guadalajara, en un taxi máquinas rojas con el número 103, un Nissan Tilda, y hasta el momento no sabemos nada de ellos. Por ese caso se ofrece el $500,000 cada quien, ¿verdad? Seguimos por acá con las preguntas y dice lo siguiente. Dice, buenas noches, Sargi, leí su libro El cartel de autodefensas. ¿Cuánto tiempo duró con el grupo armado de la revolución y por qué lo dejó? Ok. Yo no pertenecí directamente a lo que era el ERPI. ¿Sí? Yo pertenecí a un grupo surgido del ERPI, pero que se llamaba ¿cómo se llamaba? Movimiento, bueno, se llamaba MIR. Yo pertenecía al MIR, era casi lo mismo. ¿Cuánto tiempo duré con ellos? Pues te diré que fue como unos meses nada más. Nos mandaron a Guerrero, de Guerrero nos entrenaron, nos dijeron pues más o menos cuál era la ideología del movimiento. Después fuimos a Coahuila, fuimos a Veracruz, pero yo trabajaba en seguridad privada y en mi tiempo libre ayudaba al movimiento a las actividades que había que hacer. Andábamos en las calles, marchando, protestando y haciendo algunas cosas contra el PRI o tratando de tumbar al gobierno. Fueron unos meses nada más porque después me integré a lo que era ya directamente mi movimiento por mi cuenta. Cuando yo me di cuenta de que lo que pasaba en el ERPI o lo que pasaba en el MIR no era de mi pleno agrado, es cuando yo hago mi propio grupo independiente, sin colgarme de ellos. Yo nunca me he colgado de ningún nombre que ya haya estado. Cuando yo me integré al 132, éramos 132 Irapuato Libre, no éramos 132 Nacional, otras cosas. Cuando yo hice mi grupo de justicieros en Guanajuato, hice mi grupo que se llamaba Compromiso de Denuncia Social, ¿sí? Un nombre que nadie conocía, un nombre mío, un nombre que yo me inventé. Ahora que hicimos la Unidad de Inteligencia Ciudadana, también yo me inventé el nombre, yo me inventé el grupo y hemos hecho crecer marcas, hemos hecho crecer nombres, hemos hecho crecer las cosas. Porque miren, yo veo muchos pendejos por ahí, el mismo Popeye, ¿no? Que se hacía llamar el último sicario de Pablo Escobar o el jefe de la mafia o algo así. Esas son mamadas. Por ahí hay muchos güeyes que se cuelgan de lo que pertenecieron, que hasta el compa ¿no? De el Quinto Bronco, el Temerario Solitario. Bueno, yo respeto a cada quien si quieren utilizar el nombre para seguirse haciendo fama. Pues a mí nada me costaría componerme el último autodefensa o el único autodefensa auténtico o el último sobreviviente de las autodefensas, ¿no? Pero, espérenme, por acá están llamando. Échale. Échale, estamos en vivo, no hay problema. A ver. Hey, estamos en vivo, no hay problema. Ok, mira, aguántame tantito para cortar el video Aguántame tantito para cortar el video y poner la seguridad del teléfono porque
Se le acababa de quitar, pensé que no ibas a llamar. No, te digo, aguántame poquito para cortar la seguridad al video y te marco para atrás. Ya se agarró la llamada. Ya se trabó la llamada. A ver, si es que no tiene seguridad, miren, acá me la marcó. No tiene seguridad la llamada. Dejen cuelgo, dejen corto el video. Acá nos podemos quedar. Mira, ahorita le marco para atrás. Nomás déjale, pongo la seguridad al video y la seguridad al teléfono porque no tenía seguridad. Para que no vaya a haber problema. Nomás aguántame tantito, unos minutitos nada más. ¿Sale? A ver, vámonos. Vamos. La de... cortarle. Le voy a cortar para ponerle seguridad al teléfono porque tengo la seguridad que en los canales. Ok, voy a poner la seguridad a YouTube y al teléfono y vamos a transmitir en el Facebook sin seguridad, pero necesito apagar todo. ¿Sale? Ahorita regresamos.